Aprendo en casa. Buen día, estimados padres de familia, queridos niños y niñas de segundo grado. Bienvenidos a una clase más de Aprendo en Casa. Hoy, viernes 4 de septiembre, nos encontramos en el último día de trabajo de la semana 22. Espero que se encuentren muy bien de salud, acompañados de los seres que más aman y preparados para poder aprender. En esta clase vamos a trabajar el área de comunicación con el tema Leemos sobre el día y la noche. Para ello necesitaremos los siguientes materiales: un cuaderno u hojas de reuso, lápiz y borrador y tu ficha de comprensión. ¿Qué aprenderemos el día de hoy? Hoy leerás para compartir la información con tu familia. A continuación, te presentaré las metas que debemos alcanzar en esta clase. Número 1. Explicar de qué tratará el texto antes de leerlo. Ubicar información en el texto escrito. Y por último, número 3, opinar para qué se colocaron las imágenes en el texto. Ahora sí, niños y niñas, empecemos con la clase. Este es el texto que leeremos el día de hoy. Aquí de día y allá de noche. Antes de empezar con la lectura, observa las imágenes de este texto. ¿Quiénes aparecen y qué están haciendo? Luego, fíjate en cómo está organizado el texto, cómo inicia, qué contiene y recuerda si alguna vez viste un texto similar en algún libro. Ahora, luego de haber observado todo lo que contiene el texto, vamos a responder a las siguientes preguntas. Para eso te voy a pedir que tengas a la mano tu hoja de reuso, lápiz y borrador. Primera pregunta. ¿De qué tratará el texto? Segunda pregunta. ¿Qué texto será? Te invito a responder cada una de las preguntas propuestas. Sé que muchos de ustedes, al observar este tipo de texto, se dieron cuenta que se trata de una historieta y está organizada en viñetas. ¿Sabías que las historietas están organizadas en una secuencia de viñetas que cuentan una historia mediante imágenes y textos cortos que aparecen encerrados en un globo? La forma de los globos varía según las emociones que expresan, de pensamiento y diálogo. Para leer las historietas es importante que tengas en cuenta los siguientes pasos. Ubica el inicio del texto, primera viñeta. Identifica la secuencia de las viñetas. Fíjate si tienen números. Como podemos observar en este texto, tenemos los números del 1 al 6. Lee según el orden de las viñetas. Secuencia de números. Empezamos con el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En cada viñeta, lee los globos de izquierda a derecha. Muy bien, niños y niñas. Ahora que ya sabemos cómo leer una historieta, empecemos. Aquí de día y allá de noche. Este es el título de la historieta. Número 1.
Perú. Llamaré a mi amigo Pedro. Número 2. Italia. Número 3. Italia. Grrr. ¿Quién llama a esta hora? Número 4. Perú. ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué no me responde Pedro? Número 5. Italia. Mejor le escribo. Juan, ¿por qué llamas a medianoche? Perú. Pedro está escribiendo. ¿Cómo que medianoche? Si es de día. Número 6. Italia. ¿Perú de día? No entiendo. ¿Por qué ocurre eso? Perú. ¿Italia de noche? No entiendo. ¿Por qué ocurre eso? Excelente, niños y niñas. Para una mejor comprensión del texto, puedes volverlo a leer. Ahora vamos a realizar unas cuantas preguntas. Número 1. ¿De qué trata el texto? ¿Quiénes son los personajes de la historieta? Muy bien, el texto trata sobre la comunicación que quiere entablar un amigo con otro que se encuentra en un país diferente al de él. Los personajes de esta historieta son Pedro y Juan. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Dónde vive Juan? ¿Por qué dices que vive ahí? Muy bien, Juan vive en Perú y nos hemos dado cuenta porque en las imágenes donde aparece Juan está la palabra Perú. Excelente. Pregunta número 3. ¿Dónde vive Pedro? ¿Por qué dices que vive ahí? Muy bien, Pedro vive en Italia. Porque cada vez que aparece su imagen podemos leer la palabra Italia. Excelente. Pregunta número 4. ¿Por qué Juan estaba despierto? Muy bien, porque en Perú están de día. Pregunta número 5. ¿Por qué Pedro no atendió la llamada telefónica de Juan? Muy bien, porque en el país de Pedro, que es Italia, se encuentran de noche. Pregunta número 6. ¿Por qué se molestó Pedro? Muy bien, porque Pedro se encontraba durmiendo, es decir, estaba en su momento de descanso. Última pregunta. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Pedro? Muy buenas respuestas. Quizás muchos de nosotros hubiésemos tomado la misma actitud que Pedro, responder con un mensaje. En otros casos hubiesen respondido la llamada y otros pocos casos quizás ignorado la llamada. Bueno, niños y niñas, hemos leído la historieta Aquí de día y allá de noche. Hemos realizado preguntas de comprensión y ahora llegó el momento de seguir aprendiendo. Para eso vas a descargar tu ficha de comprensión y responder las siguientes preguntas. Para poder responder a estas 5 preguntas, solo debes retornar al texto, a nuestra historieta, y ubicar la información. Si necesitas ayuda, puedes pedirla a algún familiar o en todo caso, volver a leer las veces que sea necesario. Pregunta número 1. ¿De quiénes nos habla en el texto? Número 2. ¿De dónde llamó Juan a Pedro? Pregunta 3. ¿Dónde se encontraba Pedro? Pregunta 4. ¿Por qué Pedro se molestó? Para responder la pregunta número 4, ubica la viñeta donde se ve molesto a Pedro. En la viñeta número 3,
Fíjate en la imagen y en el diálogo. También puedes buscar más pistas en las viñetas anteriores, viñeta 2 y viñeta 1. Analizar la información que brindan las imágenes y el diálogo. Y luego pensar qué relación existe entre las viñetas identificadas. De esta manera podrás dar respuesta a la pregunta número 4. Pregunta 5. ¿Para qué crees que el autor ha colocado las imágenes del sol y la luna en el texto? Para dar respuesta a esta pregunta, te puedes ubicar en la viñeta número 5. Analizar las imágenes y los diálogos. Por último, se te pedirá que dibujes la parte de la historieta que más te gustó. Muy bien, niñas y niños, de esta manera cumplirás con tu actividad de la clase. Ahora sí, llegó el momento de despedirme. Espero que realicen cada una de las actividades propuestas con mucho éxito. Recuerda siempre sonreír y tener una actitud positiva. Les mando un beso y un abrazo virtual. Los quiero mucho y conmigo será hasta una próxima clase.